Ahí apareció el mensajito que nos advierte ahora que está la grabación. Bueno, buenas tardes, hermanos. Un gusto poder saludarlos nuevamente, poder acompañarlos también en su reunión de los días jueves. Vamos a ir nuevamente a la Epístola de los Colosenses, el pasaje que hemos estado estudiando, y vamos a leer nuevamente los versículos de la porción que comienza en el versículo 9 y termina en el versículo 14. Como decíamos la semana pasada, esta es una sola oración en el lenguaje original, es una sola oración, así que es bueno que la podamos ver juntas, que podamos ver todo el contenido de ella. Era un poquito más extensa como para verla en una sola reunión, por eso la dividimos en dos, pero tenemos que tener la idea de una sola unidad, de un solo tema, y que lo que ya hemos visto pueda de alguna manera servirnos para lo que vamos a ver en esta tarde. Así que Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta aquí la lectura, hermanos. Como decíamos, este pasaje corresponde a una sola unidad, una sola oración, tan hermosa que encontramos en esta primera epístola de Pablo a los Colosenses. La semana pasada comenzamos esta oración, comenzamos esta porción y decíamos que corresponde precisamente a una oración que el apóstol Pablo hace a propósito de el informe que ha escuchado respecto de cómo están los hermanos en Colosas. Y si bien este informe traía una amenaza que los hermanos estaban enfrentando, que iban a enfrentar, que la iglesia en Colosas iba a enfrentar, en términos de los creyentes, el informe era positivo, era positivo, y lo encontramos en los versículos anteriores. Pablo en el versículo 3 les dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Por lo tanto, el reporte respecto de estos hermanos tiene que ver con que eran hermanos que estaban bien, que estaban creciendo, que estaban mostrando evidencias de su salvación, que estaban mostrando evidencias de su santificación. Eran hermanos que de alguna manera no estaban estancados. No es lo mismo que podemos encontrar, por ejemplo, en las palabras de Pablo escribiendo a los Gálatas, que claramente ni siquiera hay un saludo, ahí inmediatamente entra en el tema y querer corregir algunos problemas que hay allí. Sino acá era un informe positivo. Los hermanos estaban creciendo, los hermanos estaban bien, los hermanos estaban mostrando estas credenciales de su salvación, estaban mostrando evidencias de su salvación. La fe que se fortalecía, el amor por todos los santos y finalmente la esperanza. Eran creyentes que estaban basando su vida en el Evangelio. Que el Evangelio en ellos, va a decir el apóstol Pablo, lleva fruto y crece. Lleva fruto y crece también en vosotros. Por lo tanto, eran hermanos que estaban bien. Y una de las primeras cosas que decíamos en ese minuto era que el apóstol Pablo escucha estas noticias positivas y ora por ellos. Nosotros habitualmente funcionamos al revés. Nosotros oramos por aquellos que están mal. Escuchamos una noticia negativa y oramos por ello. Cuando nos preguntan si tenemos algún motivo de oración, muchas veces damos a aquellos que son preocupantes, aquellos que tienen que ver con problemas. Aquí lo que motiva la oración del apóstol Pablo no son problemas, en primer lugar, sino que son creyentes que están creciendo. Y para que este crecimiento espiritual sea más fuerte, para que este crecimiento espiritual sea aún más evidente, el apóstol Pablo va a orar. Y va a orar pidiendo principalmente una sola y gran petición, que está en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta es la petición que de alguna manera va a tener un impacto en todo lo que vemos en los versículos siguientes. Si es que esto se cumple, si es que los creyentes de Colosas son llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, entonces lo que hemos visto hasta ahora y lo que vamos a ver en esta tarde va a suceder, y va a suceder precisamente porque quien trabaja en nuestras vidas, quien obra en nuestras vidas, quien obra en nuestra santificación, no somos nosotros en primer lugar, sino que es Dios mismo. Es Dios quien nos santifica. Y así como la salvación es por fe y por gracia, nuestra santificación, hermanos, también es por fe y por gracia. Es por la gracia de Dios actuando en nuestra vida que podemos crecer para Él. Y decíamos que cuando esto pasa, cuando hay una llenura del conocimiento de su voluntad, cuando somos controlados por el conocimiento de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios, entonces se va a manifestar en algunas cosas que Pablo quería que se manifestara. El versículo 10 comienza mostrándonos que aquí hay un propósito para que, hay una cláusula de propósito en este pasaje, para que esta oración, este ser lleno del conocimiento de su voluntad, no tiene que ver con solo tener información en la cabeza, no tiene que ver solo con saber más y más, sino que tiene que ver con un impacto en la vida. Tiene que ver y se va a ver reflejado en tu vida y en mi vida, querido hermano, para que andéis. Y ahí tiene que ver con nuestro andar, con nuestra vida diaria. Tiene que ver con que nuestra vida sea a la altura, esté a la altura de nuestro llamado para que andéis como es digno del Señor. Entonces decíamos que el primer punto es nuestro andar, el segundo punto, y que de alguna manera está relacionado con este andar de acuerdo al llamado, con este andar de acuerdo a la dignidad de nuestro Señor Jesucristo, es que esas vidas son aquellas que le agradan y que le agradan a nuestro Dios. Son vidas fructíferas, llevan fruto en toda buena obra y son vidas que están creciendo. Seguramente esa frase final, y creciendo en el conocimiento de Dios, puede verse de dos maneras. Una es que a causa del conocimiento nosotros crecemos. El creyente crece cuando conoce más. El creyente crece de manera más fuerte, de manera más estable cuando conoce más a su Dios. Mientras más conozco a Dios, más grande lo veo. Mientras más conozco a Dios, más deseo de conocerlo hay en mí. Y aquí se produce un círculo virtuoso en el cual conozco a Dios, veo su hermosura y más le deseo. Por lo tanto, también voy creciendo espiritualmente y voy creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Creo, hermanos, que fue hasta ahí, hasta donde logramos llegar la semana pasada. Por lo tanto, nos quedan los versículos 11 al 14. Lo tercero o lo cuarto que nos va a decir el apóstol Pablo, que cuando hay vidas que están controladas por el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, cuando estamos llenos del conocimiento de la palabra de Dios y esto impacta en nuestras vidas, y esto impacta en nuestras decisiones, entonces también vamos a ser fortalecidos. Porque fíjense que si este fuera el estándar, si nosotros decimos para que andéis como es digno del Señor, me pasaba a mí mientras estudiaba el pasaje, me pasaba mientras lo hablaba el jueves pasado, uno dice, esto es imposible para mí. ¿Cómo es ese andar que pueda ser considerado digno del Señor? Yo lo veo como un imposible, y la verdad es que cuando pienso en que mi vida tenga este andar, en que mi vida le agrade a Dios en todo, en que mi vida esté llevando fruto en toda buena obra, que realmente esté cumpliendo el propósito de Dios y esté siendo un creyente, que no soy creyente por buenas obras, pero que sí he sido creado para buenas obras, y estoy andando en esas buenas obras, y estoy llevando frutos en esas buenas obras, y soy un creyente que estoy creciendo, que estoy madurando, que estoy creciendo en santidad, y que por lo tanto estoy conociendo mucho más a mi Dios. Yo digo, esto es imposible, esto es muy difícil de lograr, esto es algo que escapa a mi capacidad. ¿Cómo entonces hacemos que una meta que se ve muy alta sea en realidad un estímulo para seguir creciendo y no sea una meta que nos aplaste y no sea algo tan grande, tan imposible en nuestra mente, que en realidad lo que hacemos aquí es quedar paralizados, decimos, para esto no sirvo para un creyente de estas características, fallo continuamente está mi vida mostrando pecado, continuamente mi vida está mostrando debilidad, continuamente estoy
perdiendo el deseo de Dios, perdiendo el deseo de la palabra, perdiendo la comunión. No siempre tengo un devocional, no siempre tengo un momento de estar solo con mi Dios, conociéndole más. No estoy poniendo toda mi fuerza en conocer más a Dios. La verdad es que para esto no sirvo, estoy fallando, no soy esta clase de creyente. Pero lo que el apóstol Pablo va a hacer es mostrarnos que en realidad no tenemos que quedar aplastados, en que en realidad no tenemos que pensar que somos nosotros los que lo podemos conseguir, o que somos nosotros bajo nuestra fuerza, bajo nuestras ganas, bajo nuestros deseos, quienes finalmente vamos a lograr crecer en santidad. No podemos olvidar que lo que Él pide es precisamente que seamos llenos del conocimiento de su voluntad para que esto se logre, porque no depende en primer lugar de nosotros, lo decíamos recién, depende de la gracia de Dios. Y fíjense que lo que va a decir el versículo 11 es que vamos a ser fortalecidos. Vamos a ser fortalecidos. No somos nosotros quienes nos fortalecemos, sino que vamos a ser fortalecidos. Y vamos a ser fortalecidos de una manera extraordinaria. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Fíjense, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que vamos a ser revestidos de poder. Eso quiere decir fortalecidos, revestidos de poder, con todo poder, según o conforme a el poder de su gloria. Y uno aquí diría, bueno, Pablo, da la sensación que está redundando, da la sensación que ocupaste muchas veces la palabra poder. Y efectivamente ocupó muchas veces la palabra poder. Y un poco lo que Pablo está haciendo es que esta redundancia en realidad es una hipérbole y nos está llevando a entender cuán grande es el poder que está disponible. En Efesios hace algo parecido. Y en el primer capítulo de Efesios el apóstol está orando precisamente por los creyentes de Éfeso. Les ha hablado de su posición en Cristo, les ha hablado de lo que Dios ha hecho, lo que el Hijo ha hecho, lo que el Espíritu Santo ha hecho. Ha hablado de la salvación en términos tan completos y maravillosos que va a orar para que entiendan el lugar de privilegio que los creyentes tienen. Y está también orando el apóstol Pablo cuando les dice que se postra ante el Padre. Él dobla sus rodillas delante del Padre, no cesa de dar gracias por los creyentes, y Él pide precisamente que sean abiertos los ojos de su entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de que los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación, nuevamente eso tiene que ver con poder, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Y Pablo dice, quiero que conozcan el tremendo poder, y según Efesios capítulo 1, versículo 19, este tremendo poder que está disponible para con nosotros, esta supereminente grandeza de su poder hacia los creyentes. Y aquí en Colosenses Pablo hace lo mismo. Nos dice, miren el poder, y habla varias veces de poder para que entendamos lo tremendo de este poder. Es el poder que está disponible para la iglesia, ese es el poder que está fortaleciendo a los creyentes. Es con ese poder, hermano, que tú estás siendo fortalecido. ¿Te sientes débil? Sí, es así, más bien que nos sintamos débil, porque quiere decir que somos conscientes de nuestra realidad. Pero lo importante no es cuánta fuerza nosotros tenemos, lo importante es cuán fortalecidos nosotros podemos ser por Dios. Es Dios el que está trabajando en nuestra vida. Es Dios el que está obrando en nuestras vidas. Y es Él que nos está fortaleciendo precisamente para que estas cosas sean realidad en cada una de nuestras vidas. No depende de nuestra fuerza, sino de la suya. No depende de nuestro poder, sino de la supereminente grandeza de su poder hacia nosotros, hacia la iglesia. Y esto es maravilloso. Hermanos, somos fortalecidos por el Dios Todopoderoso. El poder que está disponible hacia nosotros es el poder de Dios, del Dios que con la palabra de su poder creó todo lo que nosotros conocemos y sostiene y conduce todo lo que nosotros conocemos. Pero es el poder que también levantó de los muertos al Señor Jesucristo, dice Pablo a los Efesios. Sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, absolutamente sobre todo. Ese es el poder que está disponible para nosotros, para fortalecernos. Y esto es fundamental porque necesitamos ser fortalecidos.
Decía recién que si somos conscientes de nuestra debilidad, es mucho mejor. Porque cuando somos conscientes de nuestra debilidad, acudimos a quien tenemos que acudir. Como muchas veces cantamos, débil soy y afligido te necesito, Dios. Esa debe ser la actitud de nuestra vida, entender que somos débiles, entender que no es por nosotros y reconocer la inmensa necesidad que tenemos por nuestro Dios. Te necesito, oh Dios, y necesitamos el poder de Dios para ser fortalecidos. ¿Qué tan fortalecidos vamos a ser? ¿Qué tan estables vamos a ser con este ser fortalecidos en nuestro hombre interior? Fortalecidos con todo poder, ya hemos visto que hay una supereminente grandeza de poder hacia nosotros. Fortalecidos con todo poder, conforme, según, de acuerdo a la potencia de su gloria. Fíjense cuál es el estándar bajo el cual estamos siendo fortalecidos. Estamos siendo fortalecidos según la potencia de su gloria. Los Efesios, Pablo ora 2 veces por los Efesios, uno en el capítulo 1, otro en el capítulo 3, y el capítulo 3 pide precisamente fortalecimiento. Y Efesios 3, versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjense que en ambas oraciones, la mirada del apóstol Pablo es que nuestro fortalecimiento es de acuerdo a la gloria de nuestro Dios. ¿Qué tan abundantes son las riquezas de la gloria de nuestro Dios? ¿Qué tan abundante es el poder, la potencia de su gloria? Y si conocemos algo a nuestro Dios, lo más mínimo de lo que tenemos que incluir es que es infinito, es increíblemente grande, es algo que no podemos entender, que no podemos pronunciar con palabras humanas, pero si hay alguna manera de decirlo, que su poder es inmensamente grande, que su gloria es inmensamente grande, que sus riquezas son inmensamente grandes, y que por lo tanto, que nuestro fortalecimiento es de acuerdo a su carácter. Estamos hablando de un fortalecimiento que no tiene límite, un fortalecimiento que va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, mucho más allá de lo que nosotros creemos que necesitamos. ¿Por qué dudar entonces, hermano, de que podemos vivir vidas para su gloria? Si el poder que está detrás de esto no es nuestra capacidad, sino el poder inmenso de nuestro Dios, que es conforme a su propio carácter, que es conforme a su propia gloria. Es por eso que podemos. Es por eso que es posible vivir vidas para la gloria de nuestro Dios. Porque el poder que nos fortalece es conforme, es de acuerdo a su gloria, a su carácter lleno de misericordia, a su carácter lleno de gracia, a su carácter lleno de poder infinito, a su carácter soberano, que desea vidas para su gloria, que anden como es digno del Evangelio, que le agraden en todo, que sean fructíferos en toda buena obra, y al conocerlo, deseen cada vez más conocerlo más y más, de tal modo que haya crecimiento. Para ser fortalecidos en esto, es su gloria, es su poder, es su gracia la que opera en nosotros. Partíamos diciendo, hay tanto pecado en nuestra vida que lo vemos difícil, lo vemos imposible. Y como muchas veces cantamos, si nuestros pecados son muchos, su gracia es mayor, y su gracia nos sostiene, y su gracia nos equipa, y su gracia nos perfecciona, y su gracia nos permite entonces ser fortalecidos para que esto sea posible. Ahora fíjense que este fortalecimiento también tiene implicancias en dos cosas que parecen ser muy parecidas. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. ¿Para qué estamos siendo fortalecidos?
¿Para qué nuestro hombre interior es fortalecido por la gracia de Dios, de acuerdo a su gloria y por el poder de Dios? Para obtener toda paciencia y longanimidad, para obtener, dice la Biblia de las Américas, toda perseverancia y paciencia con gozo. Y aquí hay tres aspectos que son muy importantes, y gozo lo vamos a usar como una especie de unión, como un eslabón que une el versículo 11 con el versículo 12. Ya lo explicaremos por qué. Pero fíjense que esta perseverancia, esta paciencia, o como leemos nosotros en la Reina Valera, paciencia y longanimidad, están aseguradas por el fortalecimiento de Dios. Nuevamente, somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de ejercerlas, pero quien nos equipa y quien permite que esto sea posible es la gracia de nuestro Dios. Somos fortalecidos para que exista esto, somos fortalecidos para obtener toda paciencia y longanimidad. Y sé que son conceptos muy parecidos. Hay quienes dicen que el primer concepto que nosotros leemos aquí como paciencia tiene que ver con nuestra perseverancia frente a las dificultades del mundo, frente a las dificultades externas, frente a las situaciones que nos toca enfrentar. Cuando pasamos por momentos difíciles, cuando pasamos por momentos de dolor, cuando pasamos por el valle de las sombras, cuando las cosas andan mal, cuando hay problemas económicos, de salud, cuando esta pandemia nos ha afectado de manera especial y terrible, cuando las circunstancias son terribles, Dios nos fortalece para que perseveremos a pesar de las circunstancias. Dios nos fortalece para que podamos pasar esas circunstancias y podamos persistir creciendo en su voluntad a pesar de esas circunstancias. Y el segundo concepto, longanimidad o paciencia, como lo traduce la Biblia de las Américas, tiene que ver con nuestra actitud frente a los ataques de otras personas. Cuando ya no es solo la pandemia, cuando ya no es solo las circunstancias, cuando no es solo los problemas económicos, cuando además tenemos problemas, cuando además tenemos a gente que nos complica, cuando además tenemos personas que nos están afectando, el fortalecimiento de nuestro Dios también nos permite soportar con paciencia, nos permite pasar con paciencia y nos permite enfrentar esos momentos, esos ataques, esas personas fortalecidos en su poder. ¿A quién acudimos, hermano? Y esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿A quién acudimos cuando las circunstancias son malas? ¿A quién acudimos cuando las personas se vuelven malas hacia nosotros? ¿Cómo solucionamos nuestros problemas? Y ahí quizás nos hace bien leer los salmos y ver a David enfrentando habitualmente problemas con personas y problemas con circunstancias, siendo agredido por personas y siendo atemorizado por circunstancias. Pero siempre la solución está en Dios, y siempre la solución de David está en buscar a Dios, en buscar su rostro. Cuando los momentos son malos y cuando las personas son malas, la respuesta de David es siempre la misma. Y leo uno de mis salmos favoritos, pero que en realidad es la experiencia de todos los salmos, donde David se encuentra en estas circunstancias difíciles. El Salmo 27 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. ¿Dónde encontraba David la fortaleza para enfrentar las circunstancias y para enfrentar a las personas con las cuales estaba teniendo problemas? En Dios, en la hermosura de su Señor, en conocer más a su Señor. Una cosa demandado, y fíjense que lo que demanda en medio del peligro no es que el peligro desaparezca. Lo que demanda en medio del peligro no es ni siquiera ser abrazado y ser
sacado del peligro. Lo que Él demanda, una cosa demando, es poder contemplar la hermosura de mi Señor. Es conocer más a mi Señor. Porque en ese conocimiento es donde soy fortalecido y donde obtengo toda perseverancia, toda paciencia. Y esto es posible lograrlo con gozo. ¿Por qué los creyentes podemos ser llamados a tener gozo en las dificultades? Precisamente porque esas dificultades nos acercan más a nuestro Dios. Pablo a los filipenses les escribe respecto de eso y les dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, somos fortalecidos por el poder de Dios. Somos fortalecidos por la gracia de Dios. Somos fortalecidos de acuerdo a la gloria de nuestro Dios, precisamente para obtener la paciencia que nos permite, en los momentos malos, buscar el rostro de nuestro Dios, conocerle más, desearle más y tener entonces gozo. ¿Cómo respondemos al regocijados en el Señor siempre, cuando muchas de esas veces, muchos de esos siempre son momentos malos? Precisamente porque el verdadero gozo está no en las circunstancias, tampoco en las personas, no en las cosas de este mundo, sino está en nuestro Dios, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Decía que íbamos a usar gozo entonces como una especie de eslabón, como una bisagra que une los dos versículos. Y esto tiene que ver porque en realidad son varios los comentaristas que no se logran poner de acuerdo respecto de dónde está relacionado el gozo. Se está mirando hacia atrás y podemos decir entonces que somos fortalecidos para obtener toda perseverancia, paciencia y gozo, para que en los momentos de dificultad, en los problemas con las personas, estemos gozosos, siendo fortalecidos por nuestro Dios, o si es que en realidad gozo está más relacionado al versículo 12, entonces, nosotros deberíamos leer el 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo. Y en realidad, no voy a ser yo quien ponga un punto definitivo en esta discusión de eruditos de la palabra de Dios y de eruditos en griego, pero creo que podemos tomar ambas partes, decir, bueno, efectivamente, cuando somos fortalecidos por nuestro Dios, cuando las pruebas y los momentos y los problemas con otras personas los podemos pasar siendo fortalecidos por su gloria, por su gracia, buscando su rostro, hay gozo en medio del dolor. Y esa es la experiencia de todos los que hemos pasado momentos difíciles, que aún en los momentos más complicados hay gozo en nuestro Dios. Y podemos regocijarnos entonces en el Señor siempre. Pero también es cierto que cuando hay gozo en nuestro corazón es porque somos más agradecidos. Y con gozo es que nosotros nos presentamos delante de nuestro Dios con acción de gracias. Damos gracias a nuestro Padre con gozo por nuestra salvación. Y eso van a ser los temas de los versículos 14, 13 y 14. 12, 13 y 14, perdón. Pablo va a decir que con todo gozo, con gozo tenemos que ser agradecidos. Damos gracias al Padre. Damos gracias a nuestro Dios que nos ha hecho no solo ser fortalecidos para enfrentar las dificultades, sino que nos ha hecho aptos, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y fíjense que Pablo va a hablar de tres cosas en estos versículos. Va a hablar de que Dios nos ha hecho aptos para algo. Va a decir que Dios nos ha librado y va a decir que Dios nos ha trasladado. Hay tres cosas que Pablo va a resaltar en estos versículos que debiesen despertar en nosotros una gratitud llena de gozo. Hay tres cosas que vamos a ver en los minutos que nos restan, que debiesen de alguna manera motivarnos
a ser creyentes más agradecidos. Y por lo tanto, creyentes más gozosos en nuestro Dios. Lo primero es algo que Dios ha hecho en nosotros con vistas en el futuro, con una mirada al futuro. Fíjense lo que dice el versículo 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y Pablo nos hace mirar hacia el futuro. Pablo nos vuelve a hacer mirar hacia la esperanza. Nuevamente nos habla de esa esperanza que fortalece nuestra fe y que fortalece nuestro amor y que está relacionada al Evangelio. Y vamos a ver entonces que la esperanza fortalece también nuestra gratitud. Somos creyentes, agradecidos y gozosos cuando consideramos nuestra esperanza. Damos gracias a nuestro Padre precisamente porque Él nos hizo aptos. Nos hizo aptos, algo que nosotros jamás podríamos haber sido hechos aptos. Nos califica, precisamente, nos ha capacitado, esa es la traducción de la Biblia de las Américas, nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Cuando nosotros pensamos en la posibilidad de una herencia eterna, en palabras del apóstol Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, nuestra conclusión es que no la merecemos. Si somos sinceros, tenemos que decir, nosotros no merecemos ninguna herencia. Lo único que nosotros merecemos por nuestra vida es la ira de Dios. Lo único que el hombre merece por sus propios actos, por sus propios deseos, es la ira de Dios. No hay nada más justo para nuestra realidad sin Cristo, para nuestra realidad como hombres, pecadores perdidos. No hay nada más justo que la perfecta y justa ira de Dios cayendo sobre nosotros. Que Dios de alguna manera haya quitado esa ira de nosotros. Ya es algo que no merecemos, es algo absolutamente inmerecido. Era lo otro lo que merecíamos. Pero que además no solo nos haya quitado la ira, no solo nos haya justificado, sino que nos dé promesas eternas. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser tanto amor? ¿Cómo puede ser que Dios nos dé, además de la salvación presente, la salvación de su ira, nos promete una herencia maravillosa, una herencia en luz, una herencia que se comparte con los santos, una herencia eterna, una herencia maravillosa, reservada, lo que leíamos de Pedro, una herencia que no se corrompe, que no se contamina, una herencia que no se marchita, una herencia gloriosa. Y Dios nos hizo aptos, nos capacitó para poder compartir esa herencia. ¿Cómo no ser agradecido de nuestro Dios cuando pensamos en nuestro futuro? ¿O será que no pensamos tanto en nuestro futuro? Quizás no somos tan agradecidos precisamente porque no miramos tanto el futuro, porque no hemos acomodado a este mundo, porque sentimos que el lugar, el mundo al cual pertenecemos es precisamente este. Y por eso nuestros esfuerzos están concentrados en crecer más y más en este mundo, en las cosas de este mundo. Y brillar y disfrutar y conseguir las cosas que este mundo nos puede dar. Por eso también quizás nos afectan tanto las circunstancias y nos afectan tanto los conflictos con otras personas. No es que Dios no quiera fortalecernos, es que nuestra mirada está puesta en las cosas de aquí abajo, que son temporales, que es cierto, se ven, pero que van a perecer. Si pusiéramos nuestra mirada en las cosas de arriba, si pusiéramos nuestra mirada en el futuro, si contempláramos con mayor tiempo, con mayor fuerza y con mayor deseo nuestra herencia, la que no merecíamos, pero la cual Él nos hizo aptos para compartir con nuestros hermanos, quizás seríamos más agradecidos y quizás viviríamos con más gozo,
Con gozo damos gracias porque Él nos hizo aptos para esta herencia de su voluntad y para su gloria. ¿Cuánto contemplamos nuestra herencia? ¿Cuánto pensamos en nuestra herencia? Citábamos la oración de Pablo a los Efesios, y una de las cosas que Pablo pide es que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Son cosas que tenemos que mirar, hermanos. Son cosas que tenemos que contemplar, que tienen que estar presentes en nuestro día a día para entonces vivir vidas con más gozo. Es Él quien nos capacitó. Es Él quien nos hizo aptos cuando nosotros no merecíamos compartir la herencia de los santos. ¿Cómo nos va a impactar nuestra esperanza, nuestro amor fraternal cuando nos damos cuenta que Él nos hizo aptos para compartir la herencia de los santos en luz? Que es en el contexto del pueblo de Dios, es con más, es corporativo, y cuando vemos a tipo de lo que será en Apocalipsis, lo que vemos son adoraciones corporativas. Vemos coros celestiales y vemos coros de millares, de números incontables de voces que exaltan a la persona del Señor Jesucristo. Esa es nuestra herencia. Eso es lo que nosotros estamos esperando, estar con Cristo, estar con Él, como Él, para siempre, adorándole eternamente, conociéndole más, disfrutando más de su hermosura, en compañía, en coro de millares y millares. ¿Cómo no amar más también a nuestros hermanos hoy día? No solo impacta en nuestra fe, no solo impacta en nuestro amor, impacta también, de acuerdo al versículo 12, en nuestra gratitud hacia nuestro Padre. Esta es la relación en nuestro Padre. Es un Padre que nos quiere dejar una herencia gloriosa. Es un Padre que nos quiere dar una herencia gloriosa. ¿Cómo no darle las gracias continuamente y vivir con gozo, deseando más a nuestro Padre Celestial? El segundo punto que Pablo resalta es que hemos sido libertados. Fíjense lo que dice el versículo 13, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas. Él nos libró del dominio de las tinieblas. Porque decíamos que si consideramos nuestra vida sin Cristo, es precisamente el ámbito donde nosotros nos desenvolvíamos, con más o menos religión, con más o menos búsqueda de ser hombres religiosos. El ambiente en el que nosotros nos movíamos está claramente descrito por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra realidad. Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que nosotros éramos y eso es lo que nosotros merecemos. En ese ámbito, en ese reino, en esa esfera en la que vivíamos, la esfera de las tinieblas. Y Dios nos libró de eso. Nos libró de una corriente que no hacía más que llevarnos de pecado en pecado, que no hacía más que llevarnos y deleitarnos solamente en deseos pecaminosos, en deseos que moldeaban nuestra vida en más y más pecados. Por naturaleza, hijos de ira. Y Él nos libertó.
Él nos libró del dominio de las tinieblas. Y hoy día ese dominio ya no es el que controla nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de nuestra vana manera de vivir. Hemos sido libertados. ¿Cómo no ser creyentes agradecidos? ¿Cómo no gozarnos de una salvación tan grande? Si nosotros jamás íbamos a salir de ahí por nuestra fuerza, éramos muertos. Si nosotros jamás íbamos a buscar salir de ahí, si éramos arrastrados por esa corriente, seguíamos esos pensamientos, éramos controlados por ese príncipe de la potestad del aire. Lo único que en nuestra vida se desarrollaban era en pecado, en deseos carnales, en deseos que nos controlaban, en deseos que nos moldeaban. Y Él nos libró de eso y nos ha puesto en este lugar de privilegio, libres de ese poder, libres de ese dominio de tinieblas y aptos para la herencia con los santos en luz. En este segundo punto tenemos que preguntarnos cuánto meditamos en nuestra salvación. En la realidad de haber sido esclavos del pecado y hoy día ser libres. En la realidad de haber estado bajo el dominio de Satanás. Y que ese dominio ya hoy día no sea nuestro amo, no sea quien controle nuestras vidas, porque hemos sido libertados por nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos frente al Evangelio finalmente? Considerando la libertad que Él nos ha dado. Él nos hizo libres. Él nos libertó del dominio. Él nos libertó del poder. Él nos libertó de la potestad, de las tinieblas. Y en último lugar, estos tres conceptos que el apóstol Pablo quiso resaltar, Él nos trasladó. Porque fíjense que si no hubiese libertado del dominio de las tinieblas, probablemente nosotros estaríamos en esa condición de decir, bueno, ¿y ahora qué? Gloria a Dios, ya no estamos en el dominio de las tinieblas. Ya no estamos siguiendo la corriente de este mundo. Pero estamos solos. Y tenemos que hacer lo que mejor podamos hacer. Pero no es la realidad de la vida cristiana. Porque hemos sido sacados de un lugar, pero hemos sido sacados para ser llevados a otro lugar. No estamos a la deriva. No es que nos sacaron de ese dominio y bueno, ahora que te vaya bien, arréglatelas como sea. No, nuestro Dios lleno de gracia no funciona así. Y nos ha sacado del dominio de las tinieblas, pero nos ha trasladado y nos ha puesto en el lugar correcto y nos ha llevado a un reino y nos trasladó al reino de su Hijo amado, del Hijo de su amor. Hemos sido sacados precisamente de esta potestad de las tinieblas, pero para ser llevados, para ser puestos en un lugar maravilloso, para ser puestos en un lugar glorioso, para ser ciudadanos de un reino glorioso. Y hemos sido llevados al reino de su amado Hijo, de su Hijo amado, del Hijo de su amor. Y fíjense que al comenzar esta carta decíamos, hay un peligro que está entrando a Colosas, un peligro que es una mezcla de religión y de filosofía que le está diciendo a los creyentes, Cristo no es suficiente. Pero Pablo en cada parte de este libro nos va a decir que Cristo es suficiente, que Cristo es preeminente. Y nos va a decir ahora que hemos sido sacados de este reino, de las tinieblas, pero no para seguir subyugados a más leyes, a más formas, a más ritos y a más pensamientos. Hemos sido llevados a un reino donde quien realmente tiene el poder y quien realmente tiene la soberanía sobre nuestras vidas es el Hijo amado, es el Señor Jesucristo. Él es todo, Él es preeminente. En este reino Cristo es todo. En este reino hay un soberano y es precisamente el Hijo de su amor.
su Hijo amado, en quien Él siempre ha tenido complacencia. Ese es el reino en el que hemos sido puestos, hermanos queridos. Ese es el lugar en el cual estamos hoy día. No a la deriva, no a donde mejor queramos ir, no bajo leyes extrañas ni filosofías extrañas. Estamos en el reino donde su Hijo amado, nuestro amado Señor Jesucristo es el Rey, el soberano, el modelo a seguir, el Rey digno de ser reverenciado, alabado, adorado por su pueblo, amado por su pueblo, porque Él nos da todo, porque Él nos ha dado todo, porque Él es suficiente. Cuando consideramos que nuestra posición actual es tan maravillosa, entonces seremos creyentes agradecidos y gozosos. ¿Cómo logramos esto? Considerando más el Evangelio. Fíjense cómo cierra Pablo esta oración. El resumen de esta oración está en el versículo 14, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿En quién tenemos redención? ¿Por qué hemos sido librados de la potestad de las tinieblas? ¿Por qué hemos sido librados del dominio de las tinieblas? Porque Él nos redimió. ¿Por qué somos aptos para la herencia? Porque Él nos redimió. ¿Y por qué podemos ser miembros de este reino, ciudadanos de este reino? Porque Él nos redimió. Porque hemos sido redimidos por su Hijo amado, porque tenemos redención, porque nuestros pecados han sido perdonados, y que todo esto es posible. Podemos ser fortalecidos, podemos ser gozosos y debemos ser agradecidos que nuestro Dios, en su Hijo amado, el Señor Jesucristo, nos ha redimido. Es la cruz la que vuelve a impactar nuestras vidas para mostrarnos la realidad de nuestra salvación, para hacernos mirar las hermosuras de nuestro Dios y para ser creyentes agradecidos, para encontrar la fortaleza que necesitamos. Si cantamos con nuestro corazón, débil soy y afligido, te necesito, oh Dios, Dios nos muestra la cruz para que en el Evangelio podamos ser fortalecidos y vivamos vida de gozo, de un gozo indescriptible, de un gozo que no se puede expresar en palabras humanas, inefable y glorioso en la persona de su Hijo, quien nos redimió, en quien tenemos redención, quien perdonó todos nuestros pecados. Su gracia es mayor. Es su gracia la que nos fortalece. Es su gracia la que permite que esto suceda. ¿Cómo? Cumpliendo la primera petición central. La primera, la que logra esta cláusula de propósito. Siendo llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo logramos ser llenos de su voluntad? Pasando más tiempo frente al Evangelio, frente a su palabra. Cuando continuamente somos afectados por el Evangelio, por la palabra de nuestro Dios, cuando la palabra de nuestro Dios es el Evangelio, cuando no son, en palabras de Timothy Keller, no son historias inconexas, un sinfín de historias inconexas, sino que son una sola y gran historia, la historia de Cristo y de su redención, de esta nueva creación que hemos sido llevados a este reino, su amado Hijo. Entonces nuestra vida, llena de ese conocimiento, es una vida más sabia, es una vida fortalecida espiritualmente, donde podemos andar como es digno del Señor, donde podemos ser agradables, en todo, fructíferos, creciendo continuamente, madurando continuamente, conociéndome más, fortalecidos, gozosos y agradecidos. Que el Señor nos bendiga su palabra, hermanos, y esté en nosotros el deseo de buscar más y más el Evangelio, ver más del Evangelio día a día, para ser más agradecidos, para vivir vidas con más gozo, exaltando, honrando y glorificando a nuestro Dios. Que Él nos bendiga y bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos para terminar esta parte. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra preciosa y gracias nuevamente por el Evangelio glorioso, el Evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque es precisamente en el Evangelio donde vemos a Dios, al Dios que de las tinieblas hizo que resplandeciese la luz,
Vemos a ese mismo Dios resplandeciendo en nuestros corazones, y dice tu palabra, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es en ese rostro hermoso en el cual podemos vivir vidas para tu gloria. Es en ese rostro maravilloso en el cual somos fortalecidos. Vivimos vidas llenas de gozo por su hermosura y por lo tanto vivimos vidas de gratitud que desean ser para tu gloria. Gracias por este momento, gracias por tu palabra perfecta. Rogamos que tú la bendigas en cada uno de nuestros corazones, en el santo, glorioso y bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.